Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestras conversaciones bíblicas. Estamos siempre gozosos y dispuestos a servir. El Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos de diferentes maneras, en las congregaciones, en las casas, en algún lugar asignado para esto. Y también estos medios de comunicación nos han servido para reunirnos y estudiar la palabra juntos. Damos gracias a Dios por los que se esfuerzan, pero también por los que se deleitan. Para algunos es un esfuerzo estar aquí, para otros es un deleite estar aquí. Escojamos nosotros entre esas dos actitudes, cuál sería la más conveniente, cuál es la mejor, el esfuerzo o el deleite, que se convierta en una necesidad el levantarnos de mañana y leer la palabra y orar juntos. Estamos en la carta a los Efesios, hemos llegado al capítulo 6 y hemos repasado en las clases anteriores desde el versículo 10 al versículo 13. Estamos hablando sobre la armadura de Dios y la guerra espiritual. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, tomad toda la armadura de Dios. Estábamos hablando de que no podemos tomar una parte de la armadura. El soldado romano tenía su casco, espada, escudo, calzado, cinto y la coraza, y no podía salir a la calle sin zapatos. Tenía que tener todo puesto, de lo contrario iba a estar débil, frágil, vulnerable para un ataque del enemigo. Es toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice: para que podáis resistir en el día malo. El apóstol Pablo, observando a los soldados romanos, usa esta metáfora para decirnos que de manera espiritual nosotros también debemos ponernos esa armadura espiritual para poder resistir en los días de dificultad. Hay días de prueba, hay días de mucha adversidad, hay días en que el asunto de la batalla se pone más difícil, y esos días hay que resistirlos. El día malo es una frase que ilustra un tiempo, no necesariamente un día de 24 horas, sino un tiempo de prueba. Ese tiempo puede durar un día o más bien varios días. Puede ser un mes. Hay pruebas que duran 3, 6, 8 meses, un año, y en ese tiempo el enemigo acecha, ataca. Se refiere especialmente a un tiempo en que el enemigo hace un ataque especial en algún área de nuestra vida, y esa área comienza a hacerse como vulnerable. Es ahí donde hay que ponerse la armadura y resistir fuertemente para no caer en el combate. Entonces hay que resistir en el día malo, porque de todas maneras ese día tiene que pasar. Ese ataque no va a durar para siempre, sino que esa especie de ataque especial dura por un tiempo que Dios lo permite, donde estamos siendo probados en nuestra fe y en nuestra fidelidad. Pero habiendo acabado todo, el Señor quiere ver que nosotros nos presentamos firmes ante el prójimo, ante nuestros hermanos, y especialmente pues ante Él, que nos da la fuerza para resistir, si es que hemos buscado nuestras fuerzas en Él y no en nuestros conocimientos y no en nuestra experiencia o en cualquier otro argumento humano, sino que hayamos buscado fuerzas en el Señor para que, habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Dice entonces que la armadura es la siguiente: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura o
vuestros lomos con el cinto de la verdad y también vestidos con la coraza de justicia. Aquí aparecen ya dos implementos del vestido del soldado. Dice que el cinto de la verdad. Bueno, esa es la primera pieza que se está mencionando aquí, el cinturón que sostiene todo el ropaje. Entonces lo compara con el cinto de la verdad. La palabra de Dios es la verdad y nuestra vida debe estar llena de esa verdad porque esa verdad debe cubrir, acompañarnos a nosotros. Nuestra vida diaria debe estar puesta a prueba mediante esa verdad y que encontremos la fuerza y la protección para todo combate en esa verdad. No puede haber ninguna herejía, ninguna levadura, ninguna mezcla de nada que nos vaya a desviar de lo que se ha establecido por el Señor para nuestras vidas. Y lógicamente esa verdad hará que nuestra vida esté también en todas las áreas necesarias para la lucha diaria en la verdad y no en mentiras. Bien, la segunda pieza que aparece es la coraza de justicia, porque pues cada creyente ha sido revestido por el Señor por obras de justicia. No es nuestra propia justicia lo que nosotros creemos que es justo, sino lo que Dios dice que es justo. Ayer predicaba a un grupo de personas en el lugar donde estoy haciendo ciertas diligencias diarias que les he comentado a algunos hermanos y estando allí conversando con las personas, me hacían preguntas, yo respondía, el asunto fue poniéndose candente y de pronto la mayoría del grupo que estaba allí opinaron ser buenas personas. Me decían que no eran creyentes activos, que no conocían el Evangelio, la Biblia, pero que ellos no tenían nada de qué avergonzarse porque eran personas buenas. Decían, nosotros somos personas buenas, cada uno dio su opinión, no mato, no robo, yo hago el bien, trato bien a mi mujer, a mi novia, a mi esposo, bueno, cada uno ponía su ejemplo y de pronto comenzaron a salir sus confesiones. Bueno, es cierto, a veces pues me he hecho la emborrachadita de vez en cuando, o sea, una emborrachadita, pero tampoco es que le hago mal a nadie, sino que, bueno, me tomo mis guarapitos y voy a bailar y esa, pero eso es a veces cuando hay una fiesta especial, familiar. Entonces el otro opinaba, bueno, yo de vez en cuando pues voy a la disco y eso con mi novia, bailo, etcétera, pero tampoco es que le hacemos mal a nadie, no, 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 pues de ahí pues hacemos lo nuestro y todo lo demás. El otro también opinaba esto, aquello, y todos hablaban de sus prácticas continuas, rutinarias y normales, pero no le hacemos mal a nadie. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente que ignora las escrituras, que no conoce el Evangelio, ellos hablan de su propia justicia y de su propia conciencia a su manera. Pero la palabra del Señor nos detiene, nos pone frente al espejo y no es que debemos medirnos con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Dios. Y allí nos damos cuenta que es imposible que el hombre haga verdaderas obras de justicia, porque todo eso que están conversando estas personas es impiedad, es simplemente maldad, es su vida impía y pagana y mundana. Pero ellos dicen, no hago mal a nadie, mis obras son justas, porque están comparándose con la justicia humana, con el modo de pensar humano. Pero Dios ha establecido que sus hijos no hagan obras de justicia según su propia conciencia, sino que tengan obras justas según la voluntad del Señor. Entonces, es así que el Señor nos compara a nosotros. Como dice la carta a los Corintios, en la segunda carta, por allá en el capítulo 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios, pero no en nosotros mismos, sino justicia de Dios en Él. Es así, todas las cosas que hacemos nosotros somos hechas en Él, en Dios, y es la única manera que podemos andar en rectitud. Cuando nos miramos en nuestra propia justicia, pues nosotros nos vamos a creer justos y rectos y muy buenos, pero nos paramos frente al Señor para ser examinados y entonces seremos derribados.
Por tanto, debemos estar en Cristo y es la única manera que vamos a tener ese temor, esa rectitud práctica, porque las palabras a la final no constituyen demasiada fuerza. Las palabras del ser humano son solo palabras si no están acompañadas de su conciencia limpiada, pero por el Señor, por la sangre del Señor. De lo contrario, vamos a estar ofendiendo siempre a Dios. Debemos descansar en la justicia del Señor, en la santidad del Señor, y debemos descansar especialmente en la gracia, la misericordia del Señor. Bueno, David estuvo parado frente al Señor diciendo: Señor Jehová, examíname, dice el Salmo 7, examíname si hay algo de maldad en mis manos, si hay iniquidad, pero examíname tú. Porque si David se examina a él mismo, pues él encuentra que él es más santo que todos los hombres. Él tiene que decirle al Señor: examíname para ver si hayas injusticia en mí, para que me ayudes, Señor, pues a andar en justicia. El Señor Jesús siempre hizo justicia y él era santo por sí solo, porque es el Señor Jesús, pero nosotros dependemos de él. Isaías en el capítulo 59, versículo 17 dice: pues de justicia se vistió el Señor como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto. Noten ustedes que todas las obras del Señor, pero las de Él, son justas. Incluso sus propios castigos siempre serán justos y llenos de santidad. No hay nada que reprocharle al Señor. El Señor Jesús decía a los fariseos cuando le perseguían y le acusaban: ¿de qué tienen ustedes que acusarme? ¿Encuentran algo de qué acusarme? Ellos nunca encontraron nada de qué acusarlo y les tocó inventar calumnias, señalarlo con maldad y hasta atribuirle las obras del Espíritu Santo que él hacía, se las atribuían al diablo. Bueno, por cierto, hago un comentario aquí en un paréntesis, no me quiero salir del tema, pero hoy estamos notando, bueno, ya hace muchos años, hace quizás unos 100 años que está ocurriendo esto, pero hoy en día con más fuerza, que se le atribuyen obras carnales y obras del diablo en los cultos, se le atribuyen al Espíritu Santo. Parece que esto está al revés, porque al Señor Jesús las obras que él hacía, que eran obras del Espíritu Santo, se las atribuían al diablo. Decían que era el diablo el que estaba obrando, pero hoy es al revés. Las cosas que hace el diablo y que hace el ser humano en los cultos y todo ese desorden y relajo y cacareo, entonces se lo atribuyen es al Espíritu Santo. Dicen: es el Espíritu Santo el culpable. Él es el que derriba a la gente, él es el que los tira al piso, hace revolcar allí como si estuvieran puercos en un corral, todos los cristianos que caen allí revolcándose y cacareando y unos encima de otros y tienen que cubrir las piernas a las hermanas porque el Espíritu Santo les muestra la vergüenza allí. Entonces hay que cubrirlas con mantos y todo eso, porque el Espíritu Santo es un desordenado y el Espíritu Santo es el que causa todo ese relajo y toda esa confusión. Eso es culpa del Espíritu Santo. Entonces hoy se le atribuyen esas obras humanas y diabólicas y sentimentales y sensacionalistas al Espíritu Santo. En cambio, las obras que hacía Cristo, que eran poderosas del Espíritu Santo, se las atribuían al diablo. Bueno, así se han volteado las cosas. Pero sigamos con el tema para no desviarnos. Entonces, sigue diciendo el versículo 15: y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, o sea, el apresto del evangelio de la paz, la diligencia con que salimos a anunciar el evangelio. Es necesario estar calzados y estar muy apresurados, pero no a tantas diligencias que tenemos que hacer. Siempre estamos apresurados a correr a nuestras cosas. Pero yo tengo una enseñanza en nuestra congregación, en nuestras reuniones. Siempre digo a los hermanos lo siguiente. Por ejemplo, a los zapateros les digo: ¿usted cree que es zapatero solo para hacer zapato? ¿Usted realmente cree que Dios, su propósito en usted es hacer zapatos? No, mis amados hermanos. Dios tiene al zapatero cristiano allí en medio de los zapateros para que lleve el reino de Dios a los zapateros. No lo tiene solo para hacer zapatos y vender. Eso sería totalmente absurdo en nuestra vida, que el propósito nuestro sea pegar suelas y tacones.
Sería totalmente absurdo el propósito de la vida. Así le digo siempre a la secretaria de una oficina, usted está puesta allí para hacer luz, tiene un compromiso delante de Dios, es una misionera, haga de cuenta que está viajando a las naciones y llevando el evangelio a mucha gente de otras naciones que son sus compañeros de trabajo. Esas son las naciones que Dios le ha encomendado a usted. Entonces, por eso debemos decir al Señor, entrégame las naciones, Señor. El lugar de trabajo donde estamos es para dejar el reino de Dios allí. Yo estoy haciendo unos cursos personales por ahí que necesito para algunas cosas de la vida y pues me inscribí en esto y es unos días pues de mucha carrera, de mucha diligencia, desde temprano, desde las 8 de la mañana tengo que estar ahí tomando clases todo el día hasta la tarde. Y mis amados hermanos, ¿cree usted acaso que Dios me ha permitido estar ahí simplemente para recibir un documento? Eso sería una vida muy miserable y muy triste realmente, que uno salga tan agotado de allí solamente por un papel. No, mis amados hermanos, estamos llevando el reino de Dios allí. Allí todos han escuchado el Evangelio porque desde el primer día que llegamos a ese lugar, pues nos identificamos con la gente como cristianos, como ministros de Dios y hemos predicado a todas estas personas. Ya se dieron cuenta los profesores y los alumnos de que somos cristianos y ahora nos hacen preguntas. Ayer se formó una polémica porque me hicieron preguntas y dijeron algunas cosas blasfemas contra el Señor y tuve que reprenderlos. No tan drásticamente, pero sí reprenderlos, decirles que estaban blasfemando el nombre del Señor y que frente a la palabra eso estaba mal. Echaban algunos chistes así un poquito desviados del camino y así como eso que llaman doble sentido y tenía que reprenderlo. No, estamos hablando en serio, estamos hablando de la palabra de Dios, señores. Entonces querían saber si yo me echaba las emborrachaditas de vez en cuando en alguna fiestica y tratando con esa picardía la predicación. Entonces, mis amados hermanos, no estamos allí por obtener un documento, sería algo totalmente absurdo. Estamos allí porque tenemos que llevar la palabra de Dios, el reino de Dios a profesores, alumnos, compañeros y todos los que están allí. Entonces, eso es lo que hemos hecho porque ese es el propósito, el apresto del Evangelio de la paz. Hay que anunciar el Evangelio de Cristo Jesús en todas partes y hay que estar apresurados para eso. Así de que el creyente no puede salir sin ese calzado y esa premura, esa diligencia de ir a llevar el mensaje. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, es necesario que el soldado esté embrazado, se puede decir, con el escudo de la fe. De modo que cuando vengan todos esos disparos del enemigo que están siempre muy encendidos y siempre desean hacernos daño, pues esos dardos caigan en ese escudo y sean apagados allí y caigan al suelo, de manera que lleguen a ser inofensivos incluso, porque vienen con todo su veneno. Estos dardos eran unas especies de flechas muy pequeñas que eran lanzados por montones y cuando caen traían un veneno que podía infectar a la persona, adormecerla, privarla o si eran muchos hasta matarla. Entonces el escudo era para protegerse de esos dardos. Esta guerra era cuerpo a cuerpo, era muy peligrosa y el escudo protegía, los dardos caían allí y eran apagados y caían al suelo y de esa forma el soldado se libraba. Pues aquí Pablo en esta metáfora también dice que tengamos ese escudo. Entonces la fe nos habla aquí de confianza, de seguridad contra toda acechanza. Entonces cuando vengan las tentaciones, finalmente tendrán que apagarse si es que tenemos el escudo de la fe. Así de que cuando nos asalten también las dudas y tengamos que pensar como le pasó a Juan, que el enemigo, a Juan el Bautista, el enemigo le planteó la duda de, ¿será este el Cordero de Dios? ¿Será este el Salvador? ¿Será que estoy equivocado? ¿Estoy fuera del camino? Y mandó a preguntarle al Señor después de que él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego allí en medio de la dificultad de la prueba, aprisionado, prisionero en cadenas, sufriendo soledad, no sé, quizás un poco depresivo, estaba allí en esa batalla tan terrible. Entonces manda a preguntar, pregúntenle si Él es el Cordero de Dios.
Bueno, algunos opinan que él no estaba exactamente en esa condición que estoy diciendo. Es una discusión, simplemente pues la Biblia no aclara, no dice específicamente qué sucedía, pero él simplemente dudó por un momento, por un instante, y el Señor manda responderle: díganle que el evangelio es anunciado, que los enfermos son sanados, los ciegos son sanados, los sordos escuchan, en fin, que son libertados los oprimidos y que el evangelio se extiende por todas partes. De esa manera, Juan saldría de la duda. Entonces, el enemigo siempre va a lanzar, siempre va a plantear dudas y necesitamos responderle: creo en Dios, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí aparecen dos cosas: el yelmo de la salvación, que es provisto por el Señor. Dice Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto. Noten ustedes, el yelmo de la salvación en su cabeza. No importa entonces lo fuerte, lo enconada que pueda estar una batalla, el cristiano siempre estará cubierto en esa batalla, especialmente su cabeza. Que no haya nada que lo lleve a la incertidumbre, sino que siempre esté seguro en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos, esté siempre revestido con esa coraza, perdón, con ese yelmo de la salvación, y que nada le haga creer lo contrario. Estoy hablando a los creyentes que saben que son salvos, que aman al Señor, que ya conocen la doctrina, que saben de qué estamos hablando. Ellos pueden estar seguros de la salvación. Este tema no es para aquellas personas que dicen: yo soy un creyente, y si me dicen que soy salvo y que Dios me ha salvado y que estoy seguro, entonces voy a irme a embriagar los sábados y a bailar porque yo estoy seguro de que soy salvado. No estamos hablando a este tipo de personas que hablan con impiedad pensando que esto es un juego. Estamos hablando de los creyentes que piensan en Dios, que han sido salvados y que no piensan descarriarse, que no están pensando en apartarse del camino porque no toman las cosas como un juego. Estos creyentes no están pensando en retroceder y están seguros de la salvación. Debemos tener esta seguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Finalmente nos habla entonces de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una buena ilustración que usa el apóstol Pablo, llamando a la palabra de Dios el Espíritu, llamando a la palabra de Dios la espada. Estemos muy claros de esto. Entonces, estos textos que Pablo ha expuesto aquí no están escritos al azar, no están allí como que algo que se imaginó él simplemente y voy a ver qué me sale con este tiro. No, no, no. Él escribió con toda seguridad de lo que estaba diciendo. Cada una de las palabras es muy específica. Él está queriendo que nosotros recibamos una revelación con esto. Al leer podamos tener una revelación. Noten ustedes que cada implemento es usado metafóricamente, pero con la pluma muy segura de lo que él está diciendo. La espada del Espíritu. Nosotros debemos estar siempre armados de esta espada, siempre muy instruidos de la palabra del Señor y dispuestos a contestar. Es tan bueno cuando nos hacen preguntas como las que me plantearon ayer, unas 4 o 5 preguntas primero para iniciar, pero uno tiene respuesta entonces para esto. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron: bueno, pero ustedes los cristianos no pueden echarse unos palitos de vez en cuando y de vez en cuando salir de rumba poquito sin hacerle mal a nadie, pero aunque sea porque el cuerpo lo necesita, la mente lo necesita. Y mi respuesta fue muy clara: por supuesto que sí podemos, claro que sí. Entonces, ¿cómo? Se sorprendieron. Le dije: claro, el creyente puede beber, puede ir a bailar, puede, el que asiste a una iglesia bautizado y todo, puede hacer esas cosas. Puede ir a la discoteca, bailar, puede tener novias, puede disfrutarse, distraer, ir al circo, ir aquí allá, echarse las cervezas. ¿Cómo así? Me dijeron.
Entonces le dije, claro, hay una sola cosa que no puede. Entonces, ¿qué? Le dije, entrar al cielo. Eso sí no pueden hacer. Los que practican todas esas cosas no heredarán el reino de Dios. Simplemente pueden hacerlas porque si esa es su decisión, hagan con su vida lo que quieran, pero no pueden entrar al reino de Dios. Entonces se sorprendieron y hasta sonrieron allí conmigo. No, 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 no puede ser, nos hizo resbalar allí. Claro, si eso es lo que ustedes quieren hacer, pueden hacerlo, pero no pueden heredar el reino de Dios porque los hijos de Dios practican obras de justicia y andan en las cosas del Espíritu Santo y disciernen entre el bien y el mal y eligen hacer el bien. Esos son los hijos de Dios. Entonces hay que estar siempre preparados, dijo el apóstol Pedro, para presentar defensa ante todo aquel que lo demande y hacerlo con mansedumbre. Pero tenemos que estar preparados en la palabra. Otro me preguntó, ¿cómo es esa historia de la guerra de Israel con los árabes? Y entonces pude llevarlos allí a la historia de Abraham y Sara y cómo comenzó todo aquello, Ismael, Isaac, un recuento, y dijeron que nunca habían escuchado eso. El tiempo no alcanzaba para ser más específico, pero por lo menos pude llevarlos a los raíces, a las raíces y explicarles de dónde venía toda esta lucha y esta batalla. Entonces hay gente que desconoce esto y debemos tener la espada del Espíritu para poder nosotros pelear y defender la verdad. El Señor sigue ayudándonos. Pero luego nos dice cómo. En el versículo 18 dice que orando en todo tiempo. Es de esa manera, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la guerra espiritual, ponerse la armadura en oración, en resistencia contra la mentira, en verdadero estudio de la palabra, mantenerse en santificación, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí no dice que la guerra espiritual es decirle al diablo un montón de niñadas y cosas inmaduras y absurdas y estar diciendo, yo te ato, te amarro, te ligo, te llevo al túnel del tiempo, te meto debajo de la cama y no sé cuántas cosas más se han inventado en las iglesias cristianas. Los evangélicos son muy prontos para inventarse jugueteos, filosofías y cuentos de viejas absurdas, estar inventando cosas que me metí en el cuarto y peleé contra el diablo 2 horas, pastor, y le di duro por los cachos y le hundí los dientes al diablo y no sé cuántas cosas más. ¿Cuánto peleó con el diablo, hermana? 2 horas, pastor. Ah, ok. ¿Y cómo terminó? Cansada, terriblemente cansada. O sea que no habló con Dios. Ah, duró 2 horas en el cuarto hablando con el diablo y con los demonios. Muy bien. Y los ató, los amarró y de todo. Y ahí en la esquina el diablo suelto. Bueno, pero usted no lo había atado, no lo había amarrado. ¿Cómo hizo el diablo para soltársele si usted lo había atado y lo había lanzado por el túnel del tiempo, supuestamente al abismo y al infierno, y le había dado órdenes de que no saliera de por allá más nunca a molestar en la tierra? Pero los demonios se le soltaron a la hermana porque la cabulla estaba podrida. No, mis amados hermanos, dejemos las niñerías y salgamos de todos esos cuentos que se metieron en las iglesias con esa famosa y maligna falsa guerra espiritual. La guerra espiritual es mantenerse en oración con Dios, no con el diablo. La guerra espiritual es mantenerse en santidad. La guerra espiritual es mantenerse en integridad. La guerra espiritual es mantenerse en la verdad sin herejías. La guerra espiritual es mantenerse en oración, cantando cánticos espirituales, canciones, himnos que agraden al Señor, canciones que agraden al Señor, alejarse de las canciones de despecho y de los cánticos mundanos, mantener el espíritu en Cristo. La guerra espiritual es estar velando en todo tiempo. La guerra espiritual es dejar el chisme, la murmuración, la calumnia, la contienda, dejar de estar hablando mal de los hermanos por la espalda. La guerra espiritual es mantenerse en la verdad. Esa es la verdadera guerra espiritual. Lo demás son tonterías y niñerías, cosas absurdas que ridiculizan el Evangelio. Luego entonces dice la palabra del Señor, y oren también por mí, dice Pablo, versículo 19, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa es la petición que hacemos los ministros del Señor a nuestros hermanos y también la petición que debe hacer cada hermano a sus hermanos, decirles siempre, oren por mí porque yo estoy evangelizando el mundo y quiero que al abrir la boca los demás teman cuando yo predique. Y luego Pablo decía, aquí estoy preso, soy embajador, pero en cadenas, pero con denuedo debo hablar el Evangelio y a todos los que quieran escuchar.
Debo hablarles con denuedo, es decir, con fuerza, con pasión. Aquí estoy preso en cadenas, pero no me voy a callar. Estoy escribiendo estas cartas para que todos ustedes conozcan el Evangelio. Y también oren para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico. Con mi hermano Tíquico voy a enviar esta carta a los Efesios porque él es un hermano fiel, ministro del Señor. Ojalá que también el Espíritu Santo pueda decir eso de nosotros, el cual envío a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Pasea sobre los hermanos y que haya amor, que haya fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pablo va cerrando la carta diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Qué maravillosa carta, poderosa, la escribe estando en cadenas. Mi Dios lo auxilia, le da la fuerza y así nos da a nosotros ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes la lectura y la exposición tan maravillosa que nos presenta aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por medio de este siervo de Dios que estaba prisionero? Bueno, en la próxima edición comenzaremos entonces un nuevo episodio narrativo, expositivo de la palabra del Señor.